Mamá gritó, vete y no vuelvas nunca. Después de que pagué $20.000 para salvar nuestra casa. Semanas después, papá preguntó por qué dejé de pagar la hipoteca, mi respuesta los dejó sin palabras. Estaba tumbada en el pequeño sofá de mi apartamento recién alquilado en el lado este de Atlanta, una mano sosteniendo una taza de té caliente, la otra apoyada en mi frente como intentando sacudirme el mareo de un torrente de mensajes de texto. La pantalla de mi teléfono parpadeaba sobre la mesita de centro, llamadas de mamá, papá e incluso Brandon, mi hermano. Los mismos 3 nombres aparecían una y otra vez como un bucle infinito, como si un segundo más de silencio por mi parte fuera a hacer explotar el teléfono por pura sobrecarga. 6 meses. 6 meses desde que salí de esa casa. Sin discusiones, sin lágrimas, ni siquiera el dramático portazo. Empaqué en silencio algo de ropa, mi viejo portátil y mi cuaderno de finanzas en una bolsa de lona desgastada, y luego salí justo cuando el sol se ponía detrás de los edificios de enfrente. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie imaginó que no volvería. Estaban acostumbrados a Diana, la hija fácil de tratar, la confiable, siempre pagando las facturas de servicios en un apuro. Yo era la reparadora invisible detrás de cada lío financiero en la familia, la que intervenía cada vez que Brandon perdía otro trabajo o mamá y papá olvidaban la fecha de pago de un nuevo juego de muebles. Solía pensar que era fuerte, que hacer todo eso era lo correcto, que era mi deber. Pero ahora, en este diminuto apartamento, lo suficientemente grande para mí y el silencio, finalmente lo entendí. Durante casi 10 años, había mantenido vivo un sistema que nunca construí, un sistema donde yo era la única que corría mientras todos los demás simplemente. El teléfono vibró de nuevo. No necesité mirar para saber que era mamá. Ya podía oír el comienzo del mensaje en mi cabeza, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia?, terminando con, si todavía te importamos, llama ahora mismo. No contesté, ni siquiera alcancé el teléfono. Simplemente recliné la cabeza, respiré hondo y sentí mi pecho un poco más ligero con cada segundo que pasaba. Mi nombre es Diana Miller. Tengo 28 años, soy analista financiera y obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de Georgia. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía alejada de los problemas, pasaba desapercibida, sería reconocida. Pero la verdad es que, cuanto más hacía, menos importaba. Y la única vez que paré, solo una vez, el teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Brandon, de 32 años, abandonó la escuela de arte después de 2 años, trabajó como barista, repartidor, y luego volvió a estar desempleado. Pero él era el que tenía potencial, el soñador, al que mamá abrazaba cuando fracasaba y papá defendía como a un héroe de guerra volviendo de la batalla. ¿Y yo? La que nunca dejó un rastro de deudas, nunca arruinó un solo plan, nunca pidió nada, de alguna manera terminé siendo la desagradecida. Recuerdo el día que me fui. Mamá estaba viendo su programa de televisión favorito, papá tenía los ojos pegados a la hoja de cálculo del seguro del coche, y Brandon estaba tumbado en el sofá con su consola de videojuegos. Nadie me vio pasar con una bolsa. Nadie preguntó por qué no estaba vestida para ir a trabajar. Ni un solo ¿a dónde vas? Y ahora, después de 6 meses de silencio, intentan localizarme como si fuera el salvavidas que desecharon y de repente quieren recuperar. Miré de nuevo el teléfono, todavía vibrando. No lo apagué, simplemente lo dejé sonar. Cada vibración se sentía como la prueba de que finalmente me había liberado de la cuerda invisible que me había atado durante una década. Y por primera vez en mi vida, la libertad olía a una tarde tranquila donde cada sonido me pertenecía solo a mí. Empecé a trabajar a los 16, no para comprar ropa bonita o pasar el rato en cafeterías como mis amigas, sino porque sabía que si no me cuidaba yo misma, nadie más lo haría. Mientras a mis compañeras de clase las recogían sus padres, yo iba en bicicleta 4 manzanas hasta una pastelería para limpiar mesas y fregar suelos, y luego volvía a casa en bicicleta después del anochecer. Usé mi primer sueldo para comprar un ordenador de segunda mano, lo único que me ayudó a mantenerme al día con las tareas de clase. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie preguntó si dormía lo suficiente o si había cenado. Pero cuando Brandon necesitó un portátil nuevo a pesar de haber abandonado los estudios, mamá no tuvo problema en abrir una tarjeta de crédito y comprarle un MacBook nuevo, diciendo, lo necesita para reiniciar su vida. Estaba acostumbrada a esa lógica invertida. Cuando yo hacía lo correcto, se esperaba.
Cuando Brandon metía la pata, era porque lo estaba intentando. Brandon es 4 años mayor que yo, pero si vieras cómo funcionaban las cosas en nuestra casa, pensarías que yo era la hermana mayor. Él siempre tenía una excusa, siempre se le entendía. Cuando dejó su trabajo en la librería porque el jefe era demasiado controlador, mamá lo defendió al instante: nadie puede sobrevivir en un ambiente tóxico. Cuando perdió el coche que papá acababa de arreglar, lo primero que dijo papá fue: los accidentes ocurren. ¿Yo? Cuando conseguí una beca completa para Georgia State, la única respuesta fue: ¿no podías elegir una universidad más cerca de casa? Brandon podría necesitar el coche. Cuando me contrataron en la mayor consultora de inversiones de la zona, mamá solo dijo: eso está muy lejos. ¿Quién nos llevará a nuestras citas médicas? Sinceramente, no recuerdo la última vez que dijeron que estaban orgullosos de mí. Quizás nunca lo han estado. Solía pensar que si seguía trabajando duro, demostrando mi valía, eventualmente lo verían. Pero cuanto más hacía, más me convertía en una billetera andante. Cuando quisieron volver a pintar la casa, ¿podrías ayudar un poco? Cuando Brandon quiso apuntarse a una clase de arte online: Diana, ¿podrías adelantarlo por ahora y luego arreglamos cuentas? Al principio, pensé que solo eran problemas de dinero temporales. Acepté ayudar aquí y allá, pero aquí y allá se convirtió en todo, desde facturas de electricidad, reparaciones de electrodomésticos, hasta dinero para la gasolina del coche de papá. Enviaba el dinero regularmente. Sin agradecimientos, solo más peticiones. Este mes está un poco apretado, ¿puedes añadir un poco más? Intenté mantenerme callada, me decía a mí misma que estaba ayudando, que la familia debía permanecer unida. Pero cada vez que volvía a casa después de semanas agotadoras de trabajo, veía a Brandon holgazaneando en el sofá, con los pies sobre la mesa, jugando. Mamá estaría en la cocina preparando su plato favorito. Papá estaría contando la misma historia sobre cómo mi hijo ganó un concurso de arte en 5º grado. No soy insensible. Solía preocuparme por las cosas más pequeñas. Pero lo único que ya no puedo hacer es vivir una vida donde el esfuerzo es invisible y el fracaso se celebra como un triunfo. Recuerdo un día que le dije a mamá que estaba ahorrando para comprar mi propia casa. Ella casualmente dijo algo que nunca olvidaré: ¿una chica comprando una casa sola? ¿No te preocupa que la gente piense que nadie quiere casarse contigo? No respondí, pero ese fue el momento en que supe que nunca obtendría su aprobación sincera. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque a sus ojos, Brandon siempre sería lo primero. ¿Y yo? Yo era solo el plan B cuando las cosas se desmoronaban. Esa verdad, por amarga que fuera, me hizo más fuerte. Hace 6 meses, cuando finalmente salí, no lloré, no grité. Simplemente me fui, como la única persona en la familia que se dio cuenta de que si no me salvaba a mí misma, siempre sería yo quien mantuviera el equilibrio en un mundo inclinado hacia el lado de otra persona. Recuerdo que empezó con un solo mensaje de mamá tarde una noche mientras yo todavía estaba en la oficina. Diana, nos acaban de cortar la luz. Papá olvidó pagar la factura de este mes. ¿Puedes ayudar? Te lo devuelvo mañana. No lo pensé 2 veces, envié $12.60 esa noche junto con un texto: la próxima vez, recuérdale a papá que pague un poco antes. Por supuesto, nunca vi ni un céntimo de vuelta. Luego vino la factura del agua, la reparación de la estufa de gas, suplementos para papá. Cada uno venía con una razón que sonaba tan razonable que habría parecido cruel decir que no. Al principio, pensé: está bien, gano un buen dinero. Pero esa pequeña ayuda rápidamente se convirtió en todo. Dejaron de pedir, empezaron a asignar: esta semana, envía a Brandon $200. Se va a apuntar a una clase de Photoshop. Oh, papá acaba de tener un trabajo dental, fue caro. Aquí tienes la información bancaria. Me convertí en la única proveedora de una familia de 4 personas, 2 trabajando intermitentemente y uno que jugaba todo el día. Un mes, mientras me preparaba para presentar mi solicitud de hipoteca para mi primera casa, papá llamó. Su voz era intranquila pero firme. Diana, estamos en un aprieto con el banco. Esta casa podría ser embargada si no podemos encontrar el dinero en las próximas semanas. Me quedé en silencio.
Esa casa, modesta como era, fue donde crecí, donde una vez soñé con tener mi propia oficina antes de que ese sueño fuera reemplazado por un sofá-cama para que Brandon pudiera mudarse temporalmente de nuevo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Alrededor de $980 al mes por solo unos pocos meses, solo hasta que tu padre y yo nos recuperemos. Y acepté. La primera transferencia ocurrió esa misma noche, justo después de cancelar el depósito del apartamento con el que había estado soñando. Terminé enviando ese dinero no por unos pocos meses, sino por casi 2 años. 2 años, más de $20,000 en total, sin incluir otros gastos como el seguro del coche, reparaciones del techo o el cumpleaños de Brandon. Lo que más me enfadaba no era el dinero, era cómo actuaban como si fuera normal. Sin agradecimientos, nadie preguntó si podía permitírmelo, sin dudar al pedir más. Lentamente me convertí en el banco familiar, sin voz ni voto en la misma casa que estaba salvando del embargo. Brandon seguía sin trabajo. Cuando pregunté directamente, mamá solo dijo, está tratando de encontrar su camino. No deberías presionarlo. ¿Presionarlo? ¿Yo, la que trabajaba 60 horas a la semana para cubrir su parte? ¿Y ahora soy yo la que crea presión? Empecé a documentar en silencio cada pago, cada fecha, como si llevara un libro de deudas para un cliente que nunca pagaría. Pero nunca tuve la intención de pedirlo de vuelta porque sabía que nunca vería un céntimo. Cada vez que pensaba en cortar lazos, aparecía otro mensaje, a papá le vuelve a doler la espalda, puedes pedir sus medicamentos, o el techo ha estado goteando toda la semana, nadie tiene dinero para arreglarlo. Y cedía de nuevo. Transfería el dinero de nuevo. Ponía cada objetivo personal en espera de nuevo. Empecé a evitar mi aplicación bancaria por las mañanas porque solo ver el bajo saldo me hacía sentir que no podía respirar. Mi vida estaba gobernada por las facturas de otras personas, por las necesidades de aquellos que nunca tuvieron la intención de valerse por sí mismos. Vivía en un alquiler estrecho, comiendo fideos instantáneos durante una semana seguida para poder enviar dinero para arreglar una puerta en la casa que Brandon usaba como su estudio de arte inspirador. Entonces, un día, parada en una tienda de conveniencia, abrí mi billetera y no tenía suficiente para comprar un galón de leche. Y ahí fue cuando realmente lo sentí, me estaban drenando por completo. Solía pensar que ser fuerte significaba cargar con todo el peso, pero en realidad, solo me estaba hundiendo en un pantano llamado esperar que cambiaran. Y en el momento en que me di cuenta de eso, supe que tenía que cambiar yo primero. Ese domingo por la tarde, empezó a lloviznar. Acababa de terminar un largo turno de fin de semana, agotada y solo deseando una ducha caliente y una manta cálida. Pero en lugar de eso, paré en la tienda, cogí algunas bolsas de comestibles y conduje casi 40 minutos hasta la casa de mis padres, tal como lo había hecho durante 2 años seguidos. Entré en la cocina, con los brazos cargados de bolsas, salmón, verduras, algunas comidas congeladas. Mientras las dejaba, mamá ya estaba allí, no para saludarme, sino para confrontarme. Diana, tenemos que hablar. Antes de que pudiera exhalar, cruzó los brazos, su tono agudo con dramatismo. Ya discutimos esto. Lo que envías cada mes, ya no es suficiente. Me quedé helada. ¿No es suficiente? ¿De qué estás hablando? Papá entró desde la sala de estar, su voz baja y pesada como si estuviera dando las noticias de la noche. Ganas buen dinero. Vives sola. Mientras tanto, nosotros estamos luchando cada día. ¿No te parece injusto? Miré a las 2 personas que me criaron y ahora estaban allí tratando de convencerme de que su comodidad era mi obligación. Mantuve la voz firme. He pagado la hipoteca durante 2 años, sin mencionar servicios, medicamentos, reparaciones del techo, todo eso. ¿Y todavía no es suficiente? Brandon, tumbado en el sofá como de costumbre, intervino casualmente, no es que te falte nada. ¿Qué hay de malo en compartir un poco? Me volví para mirarlo directamente a los ojos, mi hermano de 32 años que nunca ha pagado una sola factura en su vida, pero de alguna manera se siente con derecho a comentar sobre lo que significa compartir. Compartir va en ambos sentidos, Brandon, dije, mi voz más fría que la lluvia afuera. Todo lo que haces es tomar. Mamá espetó, ya basta, Diana. Estás siendo irrespetuosa. Respiré hondo, el pecho a punto de explotar.
Soy irrespetuosa por decir la verdad. Los labios de mamá se apretaron en esa línea tensa que había visto toda mi vida, la mirada que ponía cuando quería controlar todo a través de pura indignación. Si es tanta carga para ti, dijo, cada palabra como una cuchilla, entonces puedes salir por esa puerta y no molestarte en volver. El tiempo se detuvo. Esa frase, si ella supiera cuántas veces resonó en mi mente. Pero esta vez, nadie intentó detenerme. Nadie me llamó la buena hija o la callada que se sacrifica. No me retuvieron, simplemente me empujaron al borde y esperaron a ver si saltaba. Dejé caer la última bolsa de la compra sobre la mesa, ni siquiera me molesté en abrirla, no puse nada en la nevera como solía hacer. Está bien, dije, suave como una brisa, afilada como el acero. Si así es como te sientes, entonces te escucho alto y claro. Me voy. Me di la vuelta y salí. Mis pasos eran pesados pero seguros. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Solo Brandon murmurando algo detrás de mí, tal vez que dramática o algo así. Salí de esa casa con las manos vacías, hueca, pero con la espalda recta. La lluvia empapó mi pelo, mi ropa, pero por primera vez, me sentí ligera. Como si el peso que había llevado durante años no fuera un deber, eran cadenas. Y finalmente habían caído. No conduje directamente de regreso a mi pequeño apartamento. Me detuve en una gasolinera tranquila, abrí mis contactos, miré a mamá, papá, Brandon, y luego lentamente presioné bloquear. En ese momento, no sabía qué vendría después. No podía imaginar el caos que se desataría cuando se dieran cuenta de que su cajero automático personal se había quedado en silencio. Pero sabía una cosa con seguridad, esta vez, no iba a volver. No por orgullo, sino porque finalmente había aprendido que la amabilidad no es infinita, y el sacrificio ciego solo enseña a la gente a esperarte por defecto. Mi nuevo apartamento estaba en el tercer piso de un viejo edificio en Midtown con pintura blanca desconchada y pasillos que siempre olían a madera vieja. Pero para mí, era el paraíso. Nadie me despertaba a las 6 de la mañana para programar citas médicas. Nadie enviaba mensajes a medianoche para preguntar si podía adelantar la factura del gas. Ya no tenía que correr por 3 condados con bolsas de comida para una cena que nadie tocaba. Me mudé con solo 2 maletas y un edredón viejo, pero el alivio se sintió como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana, me levantaba con mi alarma, hacía café, abría la ventana y dejaba entrar la luz. Sin televisión a todo volumen desde la sala de estar, sin las quejas de mamá, sin los ataques de tos de papá. Cuando llegaba tarde a casa, pasaba los fines de semana leyendo, aprendiendo nuevas habilidades y caminando por Pittman Park, donde no necesitaba sostener un teléfono en mi oído durante una hora escuchando otra emergencia, que de alguna manera significaba más dinero. Corté todos los lazos financieros. Sin transferencias, sin pagos de facturas, sin citas médicas, sin compras. Mi cuenta bancaria se estabilizó lentamente, y por primera vez en años, comencé a acumular ahorros, algo simple que nunca pensé que podría hacer. Pero esa paz solo duró hasta el tercer mes. Empezó con un mensaje de texto de mamá: Diana, tu padre acaba de recibir una carta de advertencia del banco. Algo está pasando. Llámame. Lo leí, dejé el teléfono y no respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que ese algo nunca se trataba de salud o seguridad, siempre se trataba de dinero. Y efectivamente, unos días después, llamó mi padre. Necesitamos tener una conversación seria. La situación de la casa no se puede posponer más. No contesté. Llamaron de nuevo, todos los días. Primero, sus voces eran tranquilas, luego suplicantes, luego acusadoras. Mamá envió un mensaje de texto: ¿de verdad vas a abandonar a tus padres? Brandon dejó un mensaje de voz: deberías saber que esto no es una broma. Todo el mundo está luchando. No respondí. Las llamadas siguieron aumentando semana tras semana, como si creyeran que si llamaban lo suficiente, eventualmente cedería. Cambié mi número de trabajo, bloqueé algunos contactos, pero no pude evitar leer los largos mensajes, a veces de párrafos enteros, acusándome de ser diferente, insensible, fría. No era fría, me estaba curando. Entonces, un lunes por la tarde, justo cuando salía de la oficina, mi teléfono se iluminó. Era Brandon. No respondí,
Pero esta vez su mensaje de voz había perdido la urgencia. Era agudo, acusador. ¿Qué crees que estás haciendo, sintiéndote orgullosa de ti misma? No puedes alejarte de tu familia solo porque la vida te parezca más fácil ahora. Si mamá y papá pierden la casa, será tu culpa. Me quedé helada en el estacionamiento, reproduciendo el mensaje 3 veces. Y no sabía si reír o enfadarme. Después de todos esos años saltándome comidas, todos los miles de dólares enviados sin un agradecimiento, y lo que recibí a cambio fue culpa. Cogí mi teléfono y lentamente escribí un mensaje: he cubierto mi parte, y la tuya, durante años. Si las cosas se desmoronan ahora, tal vez sea hora de que todos pregunten quién nunca hizo nada. No lo envié. Lo borré porque sabía que ninguna palabra cambiaría jamás cómo me veían. Para ellos, nunca fui una hija, nunca una hermana. Fui una solución. Y cuando la solución dejó de funcionar, todo lo que les quedó fue la culpa. Metí el teléfono en el bolsillo y caminé por la acera iluminada por el sol dorado, sintiéndome un poco más ligera. Más tarde, justo después de salir de una reunión, vi un mensaje de papá: Diana, ¿por qué no has pagado la hipoteca este mes? El banco nos está presionando ahora. Me quedé helada en el pasillo de mi edificio de oficinas. No fue sorpresa lo que sentí, fue un escalofrío, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. Había detenido todo apoyo financiero hacía casi 6 meses, completamente. Sin transferencias, sin hablar de dinero. Y, sin embargo, todavía me enviaba un mensaje como si se esperara que siguiera pagando la hipoteca. Pero lo que realmente me molestó fue la forma en que dijo: presionándonos ahora. Me mordí el labio. Mis palmas empezaron a sudar. Mi instinto me dijo que algo andaba mal, y esta vez no iba a adivinar. Iba a averiguarlo. Esa noche, después de preparar una taza de té, abrí mi portátil e inicié sesión en la cuenta bancaria que usaba para enviar los pagos de la hipoteca, la que estaba a nombre de papá. Nunca la había revisado antes. Siempre había confiado en que una vez que enviaba el dinero, se usaría para lo que decían. Era su hija, ¿por qué no lo haría? Revisé el historial de transacciones de los últimos 2 años. Cada pago que envié, documentado, coincidencia exacta hasta el último céntimo. Pero la última línea hizo que mi corazón casi se detuviera. El último pago de la hipoteca desde esa cuenta había sido hacía 8 meses, justo antes de que dejara de ayudar. Parpadeé varias veces, esperando haber leído mal algo. Pero allí estaba, claramente listado en la alerta del banco: cuenta vencida 8 meses. Saldo pendiente total, $6,480. Estado, en riesgo de embargo. Me tapé la boca con una mano, tratando de acallar mi propia respiración. ¿Qué significaba esto? Había seguido enviando dinero puntualmente durante 3 meses más después de ese último pago, y no habían usado ni un solo dólar para la hipoteca. Abrí mi aplicación bancaria personal. Efectivamente, casi $3,000 enviados después del último pago, desaparecidos. Lo habían recibido pero no lo usaron, no explicaron, no dijeron una palabra. Una oleada fría recorrió mi espalda. No era solo decepción, se sentía como traición, como si alguien me hubiera apuñalado por la espalda con la misma confianza que les di. No llamé inmediatamente. Necesitaba más pruebas. A la mañana siguiente, llamé al banco, esta vez como alguien que previamente ayudó a gestionar los pagos familiares. Expliqué con calma mi preocupación de que mis padres pudieran estar luchando y no me lo dijeran. Después de algunas verificaciones, el representante de soporte confirmó: esa cuenta no ha tenido un pago completo de la hipoteca desde principios de año. Ahora está bajo cobranza especial. Le di las gracias y colgué. El mundo giraba a mi alrededor. No más dudas. El dinero que envié durante esos últimos meses no se usó para la casa. Entonces, ¿a dónde fue? No lo sabía, pero no fue para lo que me habían suplicado. Esa noche, no pude dormir. Dejé la luz encendida, tumbada rígida en el sofá, mirando al techo. Una pregunta resonaba en mi mente: ¿cuánto tiempo llevaban mintiéndome? Pensé en todas las cosas que mamá solía decir: es solo temporal, cariño, si no fuera por ti, nos moriríamos de hambre, tu padre está tan preocupado, por favor ayúdanos a superar esto.
Y luego recordé la mirada en los ojos de Brandon el día que me fui, no arrepentimiento, sino miedo. No porque me fuera, sino porque la fuente se estaba secando. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje a papá: acabo de hablar con el banco. Dijeron que la hipoteca tiene 8 meses de retraso. Seguí enviando dinero, así que, ¿qué pasó? Sin respuesta, no de inmediato. Pero 15 minutos después, sonó el teléfono. Identificador de llamadas, papá. No respondí. Me senté allí escuchando el tono de llamada resonar como un fantasma de un pasado en el que una vez creí ciegamente, pero que ahora finalmente hablaba por sí mismo. La tercera llamada llegó a las 10 de la noche. Miré la pantalla, mis manos frías, mi corazón una tormenta de ira y desamor. Sabía que si no contestaba, no pararían. Y esta vez, estaba lista para escuchar, pero también lista para hablar. Pulsé responder. Diana, soy papá. Su voz baja y tensa. Así que, supongo que te enteraste de lo del banco. Mantuve la voz calmada. No solo me enteré, lo confirmé. La hipoteca tiene 8 meses de retraso. Seguí enviando dinero, así que ¿a dónde fue? Hizo una pausa, luego suspiró. Sé que estás enfadada, pero no es lo que piensas. Esbocé una media sonrisa amarga. ¿No es lo que pienso? Envié dinero para la casa. La casa no se pagó. ¿Qué parte de eso no es lo que pienso? Fue entonces cuando mamá agarró el teléfono. Diana. No te atrevas a hablarle así a tu padre, gritó, su voz estridente, casi furiosa. No entiendes la situación. Todo se ha estado desmoronando desde que te fuiste. Entrecerré los ojos. ¿Me fui? ¿O fue cuando dejé de pagar para que todos vivieran cómodamente? No me hables así, espetó mi madre. He hecho todo lo que he podido. Brandon perdió su trabajo, a tu padre le duele la espalda, la casa se está cayendo a pedazos, y tú simplemente nos diste la espalda. No, mamá, dije, mi voz bajando. Di la espalda después de que todos vosotros drenasteis hasta el último dólar de mí y todavía tuvisteis el descaro de decir que no era suficiente. No estoy obligada a financiar vuestras repetidas malas decisiones. Se quedó en silencio por unos segundos, luego su voz volvió, temblorosa, deslizándose hacia ese sollozo familiar y bien ensayado. Diana, somos familia. Se supone que las familias se ayudan mutuamente. La interrumpí, por primera vez sin dejar que dirigiera mis emociones. La ayuda tiene un límite, mamá. Y me han tratado como un cajero automático gratuito durante años. Peor aún, el dinero que envié ni siquiera se usó para lo que afirmasteis. Me mentisteis. La pausa fue tan larga que pensé que había colgado. Entonces la voz de Brandon irrumpió. ¿Estás exagerando esto? Solo necesitan un poco de tiempo, y tú actúas como si todo el mundo te debiera algo. Solté una carcajada. El mundo no, pero esta casa definitivamente sí. Estás siendo egoísta, siseó Brandon. No eras así antes. Respondí suavemente, voz como el hielo. Antes, solo era estúpida. Diana, no hables así, volvió mi padre, su tono más bajo, desgastado. Metimos la pata, ¿vale? Pero eres todo lo que tenemos. Te lo devolveremos, lo prometo. Solté una risa seca y sin alegría. ¿Cuántas veces has prometido eso? Otro largo silencio. Sabes, si no ayudas, podríamos perder la casa, dijo. Estamos a punto de perderlo todo. Apreté el teléfono con más fuerza. Mi pecho se sentía pesado, pero mis palabras salieron claras. Entonces perdedla. Ya no es mi responsabilidad. Diana, no puedes. ¿No puedo qué? No puedo irme después de ser llevada al límite, lo interrumpí. He cargado con esta familia durante casi una década mientras Brandon se sentaba a quemar dinero y a juzgarme. Y ahora, en el momento en que paro, soy la desalmada. Mamá lloró de nuevo. Brandon le susurró algo al oído. Papá empezó a suplicar. Pero ya no los oía realmente. Sus voces resonaban como fantasmas de un mundo al que ya no pertenezco. Respiré hondo. He terminado de ayudar. No porque sea cruel, sino porque he hecho más que suficiente.
Todos necesitáis aprender a vivir sin mí. Eso es lo único que dejo atrás. Y colgué. No con ira, en paz. Después de esa última llamada telefónica, apagué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa durante 3 días completos. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin amenazas, sin sollozos falsos. Solo silencio. Y nunca había saboreado un silencio tan dulce. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me preparé una taza de café y salí al balcón, observando cómo la ciudad despertaba lentamente bajo una suave luz dorada. Mi apartamento era pequeño, corriente, el techo un poco bajo, el suelo de madera crujiendo bajo mis pasos, pero por primera vez, sentí que un lugar me pertenecía de verdad. Nadie llamando a la puerta para pedir dinero, nadie haciéndome sentir culpable por vivir mi propia vida. La libertad, resultó, no era ruidosa. Era silenciosa, gentil, como esa primera bocanada de aire después de romper la superficie del agua. Pero incluso el silencio puede dar miedo cuando cae la noche, cuando no hay más trabajo para llenar mis pensamientos. Empiezo a preguntarme, ¿fui demasiado lejos? Corté todo apoyo, todo contacto. Dejé que la casa que ayudé a salvar se tambaleara al borde del embargo. Los dejé, personas que una vez me criaron, navegar solos por el caos. Solía ser la columna vertebral, ahora era la que soltó. ¿Fui demasiado dura? Volví a mi buzón de voz, el que había estado evitando toda la semana. Un mensaje de mamá, te arrepentirás de esto. Esa casa lo es todo para mí. Uno de papá, estamos sin opciones si no ayudas. Y Brandon, corto y amargo, estás dejando que esta familia se hunda solo por tu orgullo. Escuché cada palabra, no me salté ni una sola. Pero esta vez, no lloré. Solo me sentí cansada. Siempre supieron cómo hacerme dudar de mí misma. Durante años, me ataron no con cadenas, sino con culpa, con frases como, eres el orgullo de esta familia, o estaríamos perdidos sin ti. Pero ese orgullo nunca se mostró como gratitud, era solo un escudo que levantaban cada vez que necesitaban cubrir un error que no querían arreglar. Pensé en todas las noches que me quedé despierta haciendo números para clientes, solo para despertarme con Brandon regañándome por no vivir el momento. Pensé en cancelar las únicas vacaciones que planeaba cada año porque mis padres de repente necesitaban dinero. Y pensé en la expresión de mamá cuando dije que estaba agotada, no empatía, no comprensión, solo decepción, como si hubiera traicionado su confianza aunque fuera la única que nunca les dio la espalda. Entré en mi habitación, me senté al borde de la cama, los dedos trazando los bordes de una manta vieja y gastada. Y la misma pregunta seguía resonando en mi cabeza, ¿y si pierden la casa? ¿Y si un día recibo una llamada diciendo que mis padres no tienen dónde vivir? ¿Me sentiría culpable? Soy la que les impidió desmoronarse durante casi 10 años. Eso no se puede borrar porque paré hace 6 meses. Pero la gente olvida fácilmente, y la culpa no necesita una razón para infiltrarse. Suspiré. Quizás no fui la hija perfecta. Quizás fui demasiado firme. Pero si no hubiera trazado la línea, no me quedaría nada excepto una billetera vacía y un corazón roto. No cuento esta historia para ser elogiada. No espero que alguien diga que tuve razón. Solo quiero entender si alguien más se ha sentido alguna vez como yo. Si a alguien más le han dado el peso de toda una familia. Si a alguien alguna vez le han llamado frío solo por decir no una vez. Y si todavía estás leyendo esto, realmente quiero preguntar, ¿hice lo correcto? Elegí vivir para mí misma, pero ¿hay un precio que aún no he visto? No lo sé. Pero espero que puedas darme una nueva perspectiva, un mensaje, una palabra honesta. Porque a veces, para seguir adelante, solo necesito saber que no estoy sola. La historia de Diana es una llamada de atención para cualquiera que alguna vez haya sido etiquetado como el buen hijo y cargado con responsabilidades que nunca fueron suyas. Durante años, cambió su libertad y tranquilidad por lealtad a una idea de familia que no le devolvía nada. Pero cuando se dio cuenta de que su valor estaba siendo drenado, encontró el coraje para decir basta y marcharse. Su historia no es solo sobre escapar, es un recordatorio de que el amor real comienza cuando establecemos límites claros. ¿Crees que Diana hizo bien en alejarse del ciclo de responsabilidad impuesta, o debería haber intentado llegar a un compromiso? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides seguir el canal para más historias poderosas sobre familia,
elecciones y encontrar tu camino.